Bien, buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Cabezas, soy uno de los dueños de Asesoría Psicología Natural Arica y quiero dedicarles algunos momentos, algunos minutos, este breve momento, en poder darles a conocer a ustedes a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de patriarcado, a qué nos referimos nosotros cuando hablamos de sistema. Ya para nosotros, patriarcado es sinónimo de sistema. No así para otras personas que también hablan de patriarcado, ¿ok? Cuando hablamos de patriarcado, no hablamos del dominio del hombre impuesto en contra de la mujer y del cual las mujeres tienen que organizarse a través del feminismo y liberarse de este yugo. No, eso no es el patriarcado. El patriarcado data desde hace aproximadamente 6.000 años atrás y tiene que ver con un cambio drástico que se produjo en la forma de vida del ser humano, donde se pasó de vivir de una forma de vida armoniosa, natural, sabia, donde el ser humano había detentado ya decenas de miles de años de conocimiento étnico que le servía para sanar, para tener un contacto con el universo, para tener un contacto con el arte, con la vida, a través de una forma de vida muy natural y sana. Esa forma de vida se comenzó a perder para establecerse una forma de vida altamente enferma, egocéntrica, enferma, que es el modo de vida que hoy en día gobierna en el mundo. Esa forma de vida centrada en el egoísmo, en la mala distribución de recursos, en la depredación de nuestro ambiente natural, en la apatía y la desidia de la gente, en una moral decadente, no es la forma natural del ser humano. Esa forma de ver el mundo comenzó hace aproximadamente 6.000 años atrás y se comenzó a extender al mundo. ¿Ya? Hay autores como por ejemplo Claudio Naranjo, que es un chileno recientemente fallecido hace poco, que él menciona que el patriarcado es producto de un cambio climático drástico. En algún momento comenzó una desertización en el planeta, en aquel entonces hace 5.000, 6.000 años atrás, que provocó que el ser humano cambiara drásticamente de ser un ser muy sociable a ser un ser prácticamente enfermo, patológico. Ahora, ¿por qué Claudio Naranjo menciona esto? Nosotros pensamos que directamente es porque intenta tapar al patriarcado. Pensamos que Claudio Naranjo es un autor que siempre estuvo de parte del patriarcado. De hecho, él pertenecía al Club de Roma. El Club de Roma fue fundado por David Rockefeller, una de las familias que están en el poder económico bajo el yugo, que tiene bajo el yugo de la opresión a gran parte del planeta, junto con otras familias como los Rothschild. Y este autor chileno, junto a otros autores chilenos también, como Francisco Hoffman, Humberto Maturana, Fernando Flores, Francisco Varela y el mismo Claudio Naranjo, sus carreras fueron levantadas desde los mismos grupos de poder. ¿Ya? De hecho, la Fundación Rockefeller destinó dinero acá en Chile para que se subvencionara y se pagara los estudios de ciertos alumnos, ya de ciertos alumnos que fueron seleccionados desde el mismo patriarcado acá en Chile. Y en ese grupo encontramos a Humberto Maturana con su constructivismo, que niega la realidad del ser, la realidad de una realidad objetiva. Encontramos los planteamientos de Claudio Naranjo, que hace un favor al patriarcado intentando tapar cuál es el origen real de esta forma decadente del mundo llamada patriarcado. Ya, el patriarcado no es por un cambio climático, no es producto de un cambio climático drástico, es producto de una ideología, es producto de una forma de pensar el mundo altamente racista, altamente centrada en un grupo de poder que quiere dominarse del mundo. ¿Cuál es el problema? Lamentablemente este grupo de poder actualmente tiene el poder en el planeta, tiene el poder en nuestro mundo, tiene el poder económico, tiene el poder del Banco Internacional, tiene el poder en la ONU, tiene el poder en los gobiernos, dentro de eso el gobierno de Chile.
Y a toda esa organización altamente cohesionada le llamamos patriarcado, le llamamos sistema. Se van dando cuenta que es muy distinto a lo que mencionan algunas personas que son feministas, que es la opresión del hombre. No, esto es mucho más profundo. Es una devastación donde se está tratando de borrar el pasado ancestral del ser humano para implantar una serie de teorías y formas arbitrarias de ver el mundo que no son para nada naturales. Dentro de eso, por ejemplo, decirle a un niño pequeño que si él quiere puede ser mujer u hombre, siento que no tiene la capacidad cognitiva de poder entenderlo. Y eso son los planteamientos que se están intentando imponer. ¿A través de qué? A través de la educación. Es la educación la herramienta más fuerte que tiene el patriarcado para llenarle a la gente la cabeza de las formas, de los modos que tienen en qué pensar. Es el patriarcado a través de la educación formal la que dicta el pensamiento, lo que usted va a pensar en cuanto al medio ambiente, lo que usted va a pensar en cuanto a la salud, lo que usted va a pensar en cuanto a la psicología, a la decencia sexual, a lo que es el ser humano, a lo que son las modas, etcétera. Todo está implantado a través de la educación y a través de una herramienta que utiliza la educación, que es la estandarización. Intentar que todos los seres humanos seamos iguales, siendo que no es así. Somos distintos unos de otros, todos somos únicos. Nos podemos parecer, pero no somos lo mismo. Cada ser humano es único en el mundo. Ocupa un lugar en el espacio-tiempo distinto al que ocupa otro. Pero sin embargo, esta educación estandarizada, que nace desde el sistema, que nace desde los grupos de poder, le están dictando a la gente qué es lo que tiene que pensar. Dentro del grupo de la población del país, es una minoría la que se educa en la universidad. Ya no son todos, no es ni siquiera la mitad de la población. Es un grupo pequeño. Y este grupo pequeño es el que va a replicar el pensamiento patriarcal, lo va a aprender porque la universidad es la cuna de donde se gestan estos pensamientos patriarcales y va a comenzar a aplicar cada persona que obtenga su título, que obtenga su cartón vendido en una universidad, cuando llegue a trabajar a su trabajo, a su puesto de trabajo, va a replicar, llega ya con esta ideología. Por ejemplo, cuando yo estudié psicología acá en la Universidad de Tarapacá, nos hablaban mucho del feminismo, de la ideología de género, perdón, de la ideología de género. Y en aquel entonces la entendíamos como una lucha en pos de los derechos de la mujer y nos parecía excelente que la mujer no fuera maltratada, que tuviera igualdad de derechos, que no le pagaran menos los trabajos y todo parecía muy bien. Pero era la puntita, como se decía, de lo que venía después, donde la ideología de género en el fondo terminó buscando que los niños menores de 14 años pudieran decidir si querían ser hombres o mujeres, que era un poco lo que estaba luchando acá en Chile el movimiento del móvil, ya que el movimiento de los homosexuales. No, de no todos los homosexuales, es la organización patriarcal que representa a los homosexuales acá en Chile, porque también hay otras personas que son homosexuales y que no han estado de parte de esa parafernalia. Entonces, esta forma de ver el mundo que se replica a través de la educación hace que la gente, cuando ingresa a estudiar a un establecimiento formal, continúa desde la educación básica, la educación media, la universidad, su mente no se va transformando en una mente más sana, no se va transformando en una mente más armoniosa, más estética, más justa. Miren el tipo de profesionales que se titulan de la universidad. A nivel mundial, la intervención médica está considerada la tercera causa de muerte. En Chile, al menos en Chile, hay abogados, la mayor parte de los abogados hay ciertos temas que no los toman, porque saben que se les cierra inmediatamente la carrera. Mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Hace unos años atrás, un comisario de la PDI, Fernando Ulloa Castillo, él era de la PDI, era un comisario, detectó que había un tráfico donde estaba metido el alto mando de la PDI, de la Policía de Investigaciones. Esta información, él renunció a la PDI, dijo que él no trabajaba con delincuentes, le tira la placa ahí en el mesón, y se va y lo denuncia al ministro del Interior, Rodrigo Hinspeter, en el primer mandato de Sebastián Piñera. Y esta persona, Rodrigo Hinspeter, le asegura que él iba a investigar y que se iba a hacer justicia y que no iba a permitir que dentro de la policía hubiera corrupción. Nunca se hizo nada, nunca se investigó. Con los años a Fernando Ulloa Castillo se le amenazó de muerte, tuvo que ingresar a la Embajada de Costa Rica a guarecerse, a protegerse,
Y gracias a Patricio Meri, que es un periodista que lo ayudó a difundir este tema, y se hizo público en las redes sociales, subieron algunos videos a YouTube, es que actualmente él puede vivir relativamente con cierta tranquilidad en una parte de Chile. Pero ¿por qué estoy dando el ejemplo de Fernando Ulloa Castillo? Estoy dando este ejemplo porque ningún abogado en Chile quiso tomar su caso. Ningún abogado en Chile quiso tomar su caso. Lo tomó una persona de Punta Arenas que prácticamente no ejercía, pero tenía el título de abogado. Eso es un ejemplo de cómo está corrompida la justicia acá en Chile. ¿Tú sabes que no es legal que corten el agua en una casa? No, porque son tus derechos básicos. Pues, bueno. Necesitáis agua para vivir, necesitáis tomar agua para vivir. ¿Cómo una empresa te va a cortar el agua? Bueno? Mira, no sé si escuchan en el fondo de este video que se escucha que están taladrando, entre comillas, pasar un poquito el tema. Ya, esa weá son trabajadores contratados por Agua Altiplano, acá en la ciudad de Arica, donde hace unos días atrás vinieron a arreglar un alcantarillado, que yo mandé a arreglar un alcantarillado afuera, y rompieron un poquito del pavimento. Por protocolo, los huevones tarados están rompiendo ahora toda la huella y la van a volver a hacer. O sea, todo un pedazo grande de cemento, siendo que están gastando recursos, personal, y tú te pones a pensar cómo van gastando los recursos y el agua canarica es tan cara. Y bueno, y va a ser más cara en estos meses, mientras más caro es más cara todavía. Volviendo al tema de cómo a través de la educación las personas se van quedando dormidas. Esto es sumamente relevante porque tal vez no sabes, te vas a enterar a través de este video, usted se va a enterar a través de este video que nosotros acá en mi hogar aplicamos lo que es educación libre. Mi hija se educa en casa a través de una modalidad de educación libre. Y eso lo decidió mi esposa y lo decidimos yo en conjunto. Y hasta el momento hemos obtenido excelentes resultados, tanto en el desarrollo afectivo, psicológico, social de nuestra hija. Consideramos que ha sido mucho más enriquecedor esta experiencia. Pero esto no es simplemente que no participe de un colegio por querer darle una mejor educación en casa. No es solo eso. Es que nosotros sabemos claramente que la forma de pensamiento patriarcal se distribuye a través de la educación formal. Mira, hace unos meses atrás pasó en Chile todo este cuento del movimiento feminista, donde en las universidades a los cabros los movieron para que comenzaran a hablar del lenguaje inclusivo, de esa idiotez de hablar con todes, todas, todos y todos y todos los demás. Y me van a creer que mientras la Academia Real de la Lengua en España se pronunciaba en contra de esa idiotez, acá en Chile la Universidad Diego Portales, la cuna de la masonería, se manifestaba directamente a favor y lo aplicó. Una idea tan tonta, tan absurda que viene implantada desde el pensamiento externo, patriarcal extranjero, acá en Chile tuvo que ser asimilado inmediatamente en la Universidad Diego Portales. ¿Y por qué este movimiento se desarrolló dentro de las universidades? Porque es ahí donde ataca la mentalidad de la gente el patriarcado. Revisa los libros que dictan el currículum educativo en Chile. Son todos dictados por la masonería. Pero estos libros, busquen ahí en internet, dense el tiempo. ¿Y qué tiene que ver la masonería en todo este cuento? Es la masonería la que educa, la que los dueños de los colegios, los rectores de las universidades son masones, los rectores de los liceos también son masones en su mayoría, los rectores de todos los directores de básica, media y universidad, todos pertenecen a la masonería en Chile. En otras partes del mundo, por ejemplo en Italia, los mafiosos y los masones tienen prohibido postular a empleos públicos, no pueden. No se lo permiten por ley, porque saben que internamente llegan a acuerdo y hermanito masón no denuncia a hermanito masón, como acá en Chile ya ha pasado en varios casos. Se coluden, se cubren. Esa es una de las razones por las cuales nuestra postura, nuestro pensamiento nunca se va a desarrollar dentro de lo que es el ámbito, digamos, formal, de una universidad formal. A pesar de tener un elevado nivel en cuanto a la eficacia terapéutica, nuestro trabajo siempre va a ir por fuera del sistema, porque esto tiene que ver con un tema ideológico. Pero muy pocas personas llegan a comprender eso.
Simplemente la gente llega a entender, tengo que mandar a mi hijo al colegio porque tiene que educarse para ser alguien en la vida. Mentira, tu hijo ya es alguien en la vida ahora. Y las mejores condiciones de educación no están con extraños en los colegios, están contigo. Los profesionales más eficientes, la gente más capa en lo que hace, no va de parte del sistema. La gente que más sana no va desde, por ejemplo, nosotros. Yo no aplico cognitivo-conductual o experiencial humanista o psicoanálisis. Aplico una forma de trabajo que es el resultado de décadas de trabajo interior en mí. Tanto en la educación formal, donde me dieron un título, como también en educación que es paralela, que no es formal, donde también me instruí a través de otras formas de educación. En UNIGA estuve un tiempo, en un instituto de antropología gnóstica, y siempre he tenido ese dejo de ser autodidacta que me han permitido ir enriqueciendo mi mente y aplicar, por ejemplo, desde Gurdjieff a Goethe en los métodos de sanación que tenemos y que van mucho más adelantados. Y esto que me lo permitió salirme del sistema. Hay mucha gente que dice que no, no te puedes salir del sistema porque formas parte del sistema. Mentira, eso lo dice la gente mediocre que ya se vendió. Si tú no eres perteneciente al gobierno, si no te vendiste a la ideología del gobierno, al de los gobiernos de izquierda, derecha, centro, liberalista, da lo mismo, son todos estos huevos iguales. Todos forman parte del mismo patriarcado. Si tú no formas parte de la ONU, no estás de parte de esa ideología, de la ideología de la familia Edwards, que son los dueños de los diarios acá en Chile, donde se salen datos de prostitución de niñitas de 18 años, donde salen, si no eres parte de la ONU, si no eres parte de una ONG formada por la familia Rockefeller, no eres parte del sistema. Ahora, si tú te vendiste a esa ideología y ya te dejaste de ser un ser libre con espíritu humano, con ese fuego del espíritu humano y dejaste de reclamar y te vendiste es porque tú quisiste hacerlo ya. Pero en este caso, en el caso de nosotros, en asesoría psicología natural arica, tenemos bien claro que el pensamiento del ser humano en este momento está en una crisis. Y esa crisis se ve reflejada, por ejemplo, que acá en Chile es uno de los países donde más gente hay enferma mentalmente, donde más gente se está suicidando. Los mayores de 80 años acá en Chile es la primera causa de muerte, imagínate. En los cabros chicos también hay un gran tema con el tema de las patologías mentales. Y esto está pasando porque la forma de vida es patológica. No hay referentes sanos en esta cultura. El ser humano, según algunos estudiosos del tema, tiene 70.000 años sobre la faz del planeta, según algunos otros 200.000 y según últimos registros pueden ser 270.000 años, pero es el dejo. Ese es el tramo, entre 70.000 años y 270.000 años. Nuestro planeta tiene 5.000 millones de años. O sea, nosotros somos el último suspiro en lo que es la historia del tiempo de nuestro planeta. Y todo este pensamiento de decenas de miles de años, que igual no es poco, se está perdiendo. Se está perdiendo porque te están borrando tu pasado y te están haciendo creer que eres un ser sofisticado, que eres un ser plástico, que tienes que preocuparte por lo que sale en la tele. ¿Sabía usted que todo lo que muestran en la tele está totalmente filtrado? Que hay gente que no es famosa realmente, que entre ellos mismos se levantan la carrera. ¿Sabían ustedes que cuando tienen estas personas grandes problemas, en la televisión no los muestran, pero sí a través de la noticia muestran el desastre de otras personas? ¿Sabían que tienen que pagar para postular a premios en el extranjero como Grammy o Oscar? Para que lo muestren en televisión tienen que pagar. Toda esa basura llamada televisión es una de las aristas del sistema. Y nuestra ideología, a través de nuestro trabajo, que no es solamente atender personas, sino es que ayudar que una persona tenga una forma de ver el mundo de una forma más clara, más sana, y poder restituir al ser humano natural. Ese es nuestro trabajo, por eso continuamente hablamos del sistema, del patriarcado, bueno, y a través de este video le estoy explicando a las personas qué es lo que es el patriarcado, qué es lo que es el sistema. Es una forma de ver el mundo altamente cohesionada, coordinada, que está destruyendo la forma natural de ver, de entender el mundo. Ahora, por ejemplo, mira, en los últimos años se está asustando a las personas, y esto viene desde el patriarcado. Se le está haciendo creer que el planeta está altamente contaminado, se le está haciendo creer que el cambio climático que estamos sufriendo es producto del calentamiento global, y eso no es así, es mentira. Hace bastantes años ya se sabía
que hasta el año 2020 iba a haber un ascenso en el calor en el verano y un ascenso en las temperaturas y un descenso de las temperaturas en invierno. Eso lo sabíamos. Y con respecto al calentamiento global y a la emisión de los gases del CO2, por ejemplo, gracias al CO2 es que hay vida en el planeta. Si no, nos hubiera dado las condiciones de calentamiento global para que surgieran las especies. Y gran parte del calentamiento global y de los gases que lo producen son las nubes naturales. ¿Por qué están asustando al ser humano? Porque el sistema está en crisis. El sistema está en crisis y esto ya se ha hecho antes en la historia de la humanidad. Si usted ingresa ahí en internet, el año 1914, se va a dar cuenta que también les hicieron pensar a las personas que el mundo se iba a acabar. Luego el año 1918, 1928, 1954 y el 2000, el 2012. Cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque te necesitan asustar para que tú te dejes gobernar. Po. Sientes miedo, entonces necesitas que alguien te guíe. Bueno, y ahí está papá sistema, papá gobierno, papá patriarcado que te va guiando y que te va diciendo cómo tienes que pensar, tu forma de... cómo tienes que pensar. Mira, esto va desde la parte mental, la parte afectiva, la parte sexual. Todos los estereotipos sexuales patológicos que se han promovido dentro del sistema, a través de los cuales el resultado son una serie de abusos sexuales a mujeres, a niños y al resto de la población, ha sido promovido desde el patriarcado. Revise la historia de la pornografía, los dueños de las primeras empresas de pornografía, quiénes eran. Volviendo un poco al tema de cómo se coordina el patriarcado a través de los distintos países mediante la masonería. Y esto no es algo que lo digo yo, ya lo dijo en un libro, Los secretos de la masonería, el primer cardenal de la iglesia chilena, José María Caro, que él dio a entender de cómo el judaísmo estaba coordinado internacionalmente a través de la masonería. Y eso es cierto. O si no, pregúntenle a Ricardo Lago y los premios que ha recibido en España por facilitar el trabajo de la empresa española acá en Chile, vendiendo Chile. Ricardito Lagos vendido a la masonería. Entonces, bien, cuando hablamos de patriarcado y cuando hablamos de sistema, estamos hablando de sinónimos. Y la alternativa a eso es volver a ser un ser humano natural. Entender que tu especie tiene decenas de miles de años, que el ser humano ya tenía una forma de pensar previamente, tenía una cosmovisión, teníamos dioses, teníamos diosas, estaba la noción de inflamación como una de las causas de enfermedad de aire en el organismo humano. Hace miles de años ya en la zona andina tenemos ese concepto. Recién la ciencia lo está descubriendo ahora. En 2015 en Inglaterra se pronunciaron los mentecatos diciendo que gran parte de las enfermedades mentales se deben a inflamación del sistema nervioso. Acá en la zona de los Andes se sabe hace mucho tiempo ya, se sabe que toda enfermedad es producto de aire en el organismo. Entonces, más que de ir creando con una ciencia que todo lo que va descubriendo no apunta a nada en realidad, porque no encontramos conocimientos que se vayan sumando a otros para tener una visión del mundo más acabada. Eso no es la ciencia. Gran parte de los estudios que se realizan en ciencia están ocultos en la universidad y los venden, tienes que pagar para leerlos. De hecho, el año antepasado una mujer europea fue nombrada como una de las personalidades a través de lo que es el mundo cibernético, porque logró hackear y liberar muchos de estos estudios que las universidades realizan, la ciencia que realizan y que la tienen bajo las cuatro llaves. No hay un pensamiento que se esté volviendo cada vez más enriquecedor en la ciencia, no. Hay estudios que son parcelados, se estudian partes diminutas de la realidad y esos estudios se van guardando. Y si tú quieres tener acceso tienes que pagar. Nuevamente el tema del comercio del patriarcado. En contraposición, la forma de ver el mundo de las personas naturales que estuvieron por decenas de miles de años en la faz del planeta era mucho más enriquecedor, mucho más estético, mucho más artístico, mucho más moral, más sabio sexualmente. El ser antiguo tenía la sabiduría sexual, aquella sabiduría que hablaban que se entregaba en forma oral de una persona a otra y que no estaba en los libros, esa es la educación sexual, de padre a hijos, que existió por decenas de miles de años en las sociedades naturales y que fue interrumpido en el patriarcado a través del maltrato sexual.
a través de ritos como, por ejemplo, a través de ataques, no ritos, porque esto fue ataque, por ejemplo, algunas guerras que salen incluso en el Antiguo Testamento, donde había circuncisión impuesta. Aquellos pueblos que los judíos iban invadiendo, tomaban a los niños y les cortaban el prepucio a la fuerza, sin la autorización de los padres, y eso se ofrendaba al dios oscuro que ellos sirven. Eso es como el inicio del abuso sexual. Si ustedes no saben que en el rito completo de la circuncisión el rabino debe succionar el glande del niño, eso es así, pero eso no es algo que no te cuentan. A la vista y paciencia de nosotros eso es abuso sexual. Y ese rito forma parte de esa ideología de ver el mundo. No somos antisemitistas, ya que se quede claro. Simplemente creemos que hace mucho tiempo ya hay un desequilibrio en la forma de vida que lleva el planeta y ese desequilibrio se está notando cada vez más. No para llevar al planeta a un colapso, ya como el fin de nuestro mundo, no creo que sea eso. Pero sí, nuestras formas de vida pueden mejorar mucho más. Podemos sacar a empresas como Corpesca, que está depredando el mar acá en Arica. Podemos recuperar los valles y sacar a las semilleras. Si se tiene que expropiar terreno, que no sean sinvergüenza los hueones, no le quiten los pocos metros cuadrados a la gente en las avenidas, en Diego Portales, en Juan Antonio Ríos, sino que quiten el terreno a estos hueones que tienen harto, po. Al viejo culiado este que tiene el terreno acá de salida de Arica hasta la cárcel de Hacha. Hay un solo hueón que es dueño de toda esa tierra, ahí cae cuántas poblaciones, y eso creo que fue un favor que le hizo el gobierno militar a una persona. O lo mismo a este otro viejo que acá desde Avenida Argentina vendió todo el terreno para allá detrás del hipódromo, en el sector norte donde se están construyendo. Es un ejemplo de cuánto terreno se robó en Chile. A esos hueones tienen que expropiarle. Esa gente que tiene hectáreas y hectáreas y hectáreas y hectáreas facilitadas por la dictadura y por otros movimientos políticos acá en Chile, a ellos tienen que expropiar el terreno, no a la gente que tiene una casita chica. Demasiado sinvergüenza el proceder del sistema. Las ciudades se tienen que activar, se tienen que ampliar los planos urbanos, tiene que crecer Arica. No puede ser que una casa que te costaba 10 millones hace un año atrás ahora te cueste 70 millones. No puede ser. Están creando focos de delincuencia, hacinan la población, va a salir más caro en salud pública, va a haber mucho más delincuencia, mucho más hacinamiento, mucho más accidentes. Ya es desagradable salir a andar acá en Arica a la hora de la 1, 2, 3 de la tarde, cuando están todos los autos, están llenas las avenidas de autos, y esa forma enferma de vivir es parte del robo del patriarcado, donde no les importa la forma en cómo te están haciendo vivir. Simplemente quieres que tú sigas el rumbo que ellos te han trazado. Manda a tus hijos a nuestros colegios, porque son los colegios de ellos, regidos, dirigidos y regidos por masones. Estudia nuestra ideología, la ideología de género, la que ellos te quieren implantar. ¿Sabías tú que no es tan sencillo que una persona se declare homosexual y sea homosexual, que tienen un mayor índice de mortandad, mayor riesgo las lesbianas de tener cáncer de pecho, mayor riesgo los hombres de desarrollar cáncer al ano, mayor riesgo de generar papiloma humano los hombres y las mujeres, que la tasa de suicidio en ellos es más alta? Y se dice que, claro, que es producto de la opresión del medio sobre ellos. Mentira. Hoy en día no se opresiona tanto a los homosexuales ya. Se molestan a otra gente más por otras cosas. Es más despiadado el sistema con la gente discapacitada, que a veces no tienen de cómo crees trabajar el centro porque no hay forma de llegar a ciertos lugares a hacer trámite, porque no están adaptadas a las construcciones. Ahí está el tema de los arquitectos, educados en universidades del sistema acá en Chile. Cuando una persona es homosexual y está tan dañado como para suicidarse, es porque la homosexualidad es producto de daño en las variables constitutivas de la personalidad. Y eso ya los psicólogos acá en Chile, los cuales prácticamente no le permiten ya ayudar a gente a sanar en esa área. Las variables constitutivas de la personalidad, el modelo sexual de los padres, la atención de los padres, la comunicación de los padres, si tu padre era realmente heterosexual o también era homosexual, encubierto, la educación sexual, la atención, cuánta atención te da tu papá, la comunicación, esas son las variables constitutivas de la personalidad. Y es ahí donde la gente homosexual tiene déficit serio.
Bueno, el tema de la ideología de género, tú no le puedes pedir a un cabro de 7 años que diga, ¿sabes qué? Yo quiero ser niñita, o a una niñita si yo quiero ser niñito. Si recién a los 14 años tienes culminada tu facultad de abstracción mental, la vas a obtener recién a esa edad, entre los 12 y 14 años. ¿Qué quiere decir? Que antes de eso tú no tienes idea de qué se trata ser hombre o mujer. Aprendes según lo que tus padres te están diciendo. Toda esta forma de ver el mundo altamente patológica, donde se incentiva incluso la infidelidad en el ser humano, en Chile la mayor parte de las parejas casadas se son infieles. Estadísticas dicen que más de la mitad de los casados se son infieles en Chile. En Latinoamérica también, pero en Chile es alto el porcentaje. Y la gente piensa que esto no va a dañar a los hijos. Gran parte de las personas que están dañadas psicológicamente es producto de la infidelidad de los padres. Y este sistema que hace frente a eso incentiva la infidelidad. A través de la música, a través de los programas de televisión, a través de la pornografía, a través del código pornográfico, que no es solo la película pornográfica, es el venderte siempre, constantemente, la selfie, ¿no es cierto? La pose para el sistema, el vivir vidas expuestas, cada vez más patológicas, más enfermas. Chile encabeza a nivel mundial las patologías en los adultos y los niños vamos para allá mismo. Cada vez personas más expuestas, más enfermas, pero en las redes sociales riendo, sonriendo. Un mundo realmente esquizofrenizante es el que te ofrece esta postura, el patriarcado, este sistema. Y nuestro trabajo, asesoría, psicología natural Arica, no solo es una forma de trabajar técnicamente distinto con los pacientes, entendemos el mundo diferente. Entendemos el mundo de una forma súper distinta. Tenemos los conocimientos y la sabiduría suficiente para poder plantearnos y hablar este tema públicamente, como por ejemplo lo estoy haciendo ahora desde ya hace unos minutos, a través de este video, y decirle a la gente la forma de vida que se está viviendo está enferma. Y la gente que se ha educado para sanar, se ha educado en un contexto enfermo, que no te hace más cercano a la gente, sino más distante. Pregúntale a la gente cómo se siente al ir a un psicólogo. Pregúntele. ¿O creen que esa frase de los psicólogos no sanan nació de la nada? Pregúntenle a la gente cómo se siente ir a un doctor acá en Chile, cuando el weón ni siquiera te mira la cara. ¿Para qué vamos a hablar de las otras áreas, de las otras profesiones? Acá el morro de Arica, hace una década atrás, los buenos tarados lo dinamitaron. Ahora cada vez que hay un movimiento telúrico, el morro se está cayendo. Claro, pues, tenéis que estudiar un poco de geología antes de dinamitar un morro. Los morros son producto de lava. Si tú le sacáis la capa de afuera, se te va a comenzar a caer todo el resto de la construcción, todo el resto del morro. Bueno, cosas taradas como esas se han hecho acá en Arica. O el tema de unir, por ejemplo, la isla del Alacrán al continente. ¿Sabían que allá habían pingüinos? Habían pingüinos. Pero lo bueno, al unir el continente pasaron las ratas, se comieron los huevos, cagaron a los pingüinos. O acá en Arica habían bandadas de colibrí. Ahora tenéis que pucha, andar atento que aparezca uno. Era común que llegaba el saca a huevearte a la casa. Señora, usted tiene una higuera, tiene que cortarla. Señora, usted tiene un moro, tiene que cortarlo. Tiene un guayabo, maracuyá. Huellaron tanto a la gente por décadas que la gente fue cortando sus árboles frutales y se fueron perdiendo estos animalitos. Vuelvan a plantar, planten moros, planten guayabas, planten árboles. Eso reveles al sistema, pero de una forma sana. Miren el ejemplo que están dando los hermanos ecuatorianos en su país, como están reclamando. Acá en Arica, específicamente, bueno, en todo Chile, pero acá en Arica, qué manera de haber corrupción, qué manera de cagarse a la gente. La empresa Corpesca no debiese estar ya acá en Arica. Desde que le pagó a Jaime Orpiz, debiese haber sido expulsada de esta ciudad. Eh, Antiguamente el pescado se regalaba acá en Arica cuando sobraba al término de una jornada de trabajo. Tremendos jureles, tremendos monos, cojinoas se regalaban a la gente. Hoy en día tenés que cruzar los dedos para encontrar un mono más o menos decente y comprarlo. Y eso ocurre porque existe un pensamiento patriarcal. Pero cuando digo un pensamiento patriarcal, no es algo abstracto, como lo hablaba, por ejemplo, Claudio Naranjo, para taparle el potito a los grupos de poder. El pensamiento patriarcal es producto de los grupos de poder, ya donde la ideología judía está en el fondo, donde la gente que es dueño del Banco Internacional, la familia Rothschild y otra familia poderosa también, los Rockefeller. David Rockefeller cuando llegaba a Carica se quedaba en la casa de los Edwards, de la familia Edwards, los dueños de la Estrella y el Mercurio.
Esa es la gente que está coordinada y que está vendiendo el planeta. Esa es la gente que está coordinada y que quieren heredar el mundo. Investiguen la ideología judía. Siempre han pensado que son el pueblo original, el pueblo elegido, y que ellos tienen que heredar el mundo. Y el resto de nosotros les vamos a servir o vamos a ser aniquilados. Revisen la ideología judía y de todas las sectas que se desprenden de ella. Los testigos de Jehová, creadas por el masón Russell, revisen qué es lo que piensan. Piensan que todos nos tenemos que morir y ellos van a heredar la tierra. Ni siquiera se van a ir al cielo. 144.000 hueones solo van a ir al cielo, que son los ungidos, que son los líderes de la religión de ellos, y Dios te va a regir acá en la tierra a través de la Watchtower, el cuerpo gobernante, que ahora están denunciados en Nueva York por encubrimiento de abusos sexuales nuevamente. Ya los denunciaron allá en Australia, ahora están denunciados en Nueva York, en Los Ángeles y en Nueva York. En Estados Unidos, en Los Ángeles y en Nueva York. En Inglaterra también tienen una demanda. Bien, entonces, para un poco aclarar a toda esta gente que de repente escucha nuestros videos, cuál es nuestra postura en cuanto a lo que es la psicología, prácticamente hay que volver a ser natural, un ser humano natural, despierto. Ya la educación, más que ayudarte a despertar, te duerme. Te venden un título para que al final sigas siendo una persona dormida que trabaje para el sistema. No vas a ser feliz nunca a través de ese camino. Yo estudié psicología en la Universidad de Tarapacá, pero mi forma de trabajo es totalmente independiente. Mi forma de vestir es totalmente distinta. No me disfrazo de psicólogo para sanar a la gente. Y creo que acá en Arica hemos tenido los mejores logros en cuanto a lo que es la psicología. Tenemos 8 libros escritos donde denunciamos que el propio Estado, los propios gobiernos son los que producen la droga. Que hay una guerra falsa en contra de las drogas, por lo tanto se necesita del narcotráfico en las poblaciones para tenerte asustado, y también se necesita de la gente que le dicen que son adictos por siempre. Por lo tanto, nunca van a sanarlos a las personas que sufren de adicción. Se sana uno que otro, pero en masa no, siendo que no es tan difícil sanarlos. Pero lean el experimento del parque de ratas, lean nuestro libro Manual para enfrentar la adicción, y van a ir encontrándose con un mundo súper distinto de entender la psicología, de entender el ser humano, de plantearse y decir, ¿sabes qué? Si yo voy a vivir sano, tengo que reformular todas estas formas de ver el mundo. Cómo entiendes el sistema, cómo te entiendes a ti mismo, cómo entiendes la salud, cómo entiendes el tema de los fármacos. Mira, si yo consumo drogas para tapar un problema que no quiero ver y consumo esa sustancia química, por ejemplo coca o pasta, soy un adicto. Pero ¿qué pasa si yo consumo pastillas y no tengo una psicoterapia y no veo de dónde viene el problema? Y me levanto cada mañana y me tomo la clonazepam o me tomo el litio y nunca me doy cuenta de dónde viene mi problema, el dolor. Es lo mismo, po. La psiquiatría lleva a la gente a que no descubra realmente de dónde viene el problema y tome un medicamento para paliar el dolor. Es lo mismo que hacen los adictos. Perdón, la gente que padece de adicción. Es lo mismo. Y en esa misma lógica, el psicólogo, que es como el mayordomo del psiquiatra, tiene la misma forma de pensar. Si el caso es complejo, sé que acá no puedo hacer nada, se lo derivo al psiquiatra. Acá a nosotros nos llegan los casos que los psiquiatras no han podido resolver. Varias gente que ha salido con intentos de suicidio desde la psiquiatría han llegado acá y acá le hemos salvado la vida. Hartas personas que han andado buscando una solución a estados complejos donde hay presencia de alucinaciones o síntomas complejos como delirios, se han sanado a través de nuestro trabajo. Bien, tenemos 8 libros escritos, lean, es el trabajo de leer, y con mucha pasión, con mucha sinceridad, me gusta hablarle yo a la gente, me gusta que la gente vea un poco que hay otra forma de ver el mundo, no todo esto es mecánico, hay una forma natural, hermosa, mágica de ver el mundo, y si tú te esfuerzas para encontrarla, si te esfuerzas para despertarlo, vas a lograr. Eso es algo que es garantizado. Cada ser humano que hace el esfuerzo por despertar lo va logrando paulatinamente.